Hay muchísimo material que se encarga de clarificar los textos de Hegel y hay muchísimos especialistas en Hegel. Mi propósito es en este video describir cómo se fue gestando el clima y el horizonte cultural que fue llevando a Hegel a sus ideas fundamentales. Podríamos comenzar, como siempre, haciendo historia y recordar que en la antigüedad, por ejemplo, en la antigüedad babilónica, en pensadores como Hermes Trimegisto, en la relación que tenía el individuo con el cosmos, había una concepción dominante desde la cual el individuo no solamente habitaba el cosmos, sino que el cosmos, como era el cosmos, era una totalidad en la cual la lógica se expresaba en una armonía, en una función y en una finalidad que impregnaba a todos los seres del cosmos. Desde ese sentido global, el cosmos se recreaba en cada una de sus entidades, en cada uno de los seres del cosmos, en particular en el hombre. En este sentido, el hombre no podía realizarse como individuo a espaldas del orden total. Esta es una primera concepción que después se va matizando porque cuando uno accede, por ejemplo, a un pensador como Platón, que consagra todo su enfoque a lo inteligible, precisamente porque la facultad superior en el hombre, para Platón, es la facultad intelectiva y por lo tanto el mayor poder que tiene el hombre es conocer teoréticamente, conceptualmente, y por lo tanto como conocer es identificar el grado del ser se empieza a medir en función de su capacidad de ser conocido de ese ser. Y esa capacidad de ser conocido es justamente la capacidad de ser identificado y por lo tanto el orden del ser se va graduando, se va jerarquizando en función de la capacidad de tener una identidad estable y permanente que no necesite justamente cambiar, con lo cual tiene que ser autosuficiente, tal como está y tal como es. Y también tiene que ser lo suficientemente completa como para no cambiar necesitando algo fuera de esa propia identidad. Fuera de ella misma no es necesario ir a buscar algo para perfeccionarse, para complementarse, para completarse, para perfeccionarse. Con lo cual la inteligibilidad es el criterio que lleva a Platón a jerarquizar el orden del ser. Y a partir de ahí hay una idea inteligible y perfecta a imagen de la cual están los seres espaciotemporales sometidos a la corrupción, a la materia, al tiempo, al desgaste, al cambio, a la impermanencia, pero que están justamente hechos a imagen de esa idea perfecta. Con lo cual, esto pasa a Aristóteles y en Aristóteles entonces hay una idea de naturaleza, de forma sustancial, que desde el punto de vista terminológico son diferentes, forma sustancial respecto de naturaleza, pero
La naturaleza justamente se describe como la operación propia que tiene esa forma sustancial que determina el quid, el qué es algo. Entonces, en el fondo hay una forma, hay una idea en donde se define lo que es la condición humana. Y por lo tanto la vida humana se realiza en función de esa idea. Esta idea es una idea que debe revalidarse en cada individuo, pero sin perder esta concepción cósmica que se traslada progresivamente, a medida que del mito se pasa al logos, a lo que es la polis. El zoon politikon de Aristóteles no dice otra cosa más que el hombre no puede realizarse sin la ciudad, sin lo que es la organización política, sin lo que es la convivencia con otros, a partir de un orden moral y político que coinciden, que no expresa convencionalmente un acuerdo de partes, sino que justamente ese orden moral y político es un orden racional, fundado por lo tanto intelectualmente, y por lo tanto orientado en una vida acorde a lo que racionalmente funda el intelecto, como la expresión más proba, más elevada, más virtuosa que una vida humana debe realizar en cada individuo, pero siempre en esa conformación comunitaria que es la polis. O sea que hay dos maneras de entender la realización individual en función de algo que está más allá del individuo. O bien, podemos decir, esta idea premoderna y presocrática, desde la cual el individuo se realiza dentro del orden cósmico, o el individuo se realiza dentro de un orden moral y político que es la ciudad, la polis griega. El sujeto, suele decirse en los manuales de filosofía, adviene como tal en la modernidad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el sujeto es aquel que quiere autodefinirse y pretende autodefinirse por sí mismo, sin necesitar, sin depender de instancias extrínsecas a él mismo en tanto individuo. Entonces la autodefinición, la autorrealización, de manera completa e independiente, son los ideales que de alguna manera caracterizan la apertura moderna que da lugar a lo que se llama el sujeto, o propiamente dicho, el sujeto moderno. Hay que pensar que para que esto suceda se tiene que producir un cierto desencanto respecto del orden de la naturaleza, respecto del orden total del cosmos. Debido a que si el ideal humano es un ideal individual de autorrealización independiente y autosuficiente, de manera completa, entonces precisamente no tenemos por qué depender de un orden global, de una totalidad cósmica que nos excede, para sentir que nos estamos realizando verdaderamente como individuos. No sería necesario contemplar que en el cosmos hay un texto, hay un libro, como pensaba Galileo, un pensamiento también medieval, ¿no? Los dos libros que escribe Dios son el libro de la revelación, las escrituras, y el libro de la naturaleza. Bueno, ya en el giro moderno, la naturaleza ya deja de ser un texto, deja de tener esas ideas matrices a imagen de las cuales y en relación y correspondencia con las cuales el individuo humano tiene que realizarse. Deja de ocurrir eso. Entonces, por un lado, el cosmos como tal se deshechiza, se desencanta. Esto ya tiene también
un antecedente antiguo. Uno puede mirar en el epicureísmo, en el escepticismo, dos maneras propias de la filosofía llamada helenística de centrar la reflexión filosófica en un lugar exclusivamente antropológico que tiene que llevar al hombre a una vida lo más feliz posible. Precisamente el escepticismo es escepticismo de cualquier verdad y por lo tanto el mundo fuera de lo humano queda fuera y queda fuera sin identidad, sin certezas. Por otro lado también, desde la Reforma Protestante, particularmente luterana, el mundo se desencanta, se deshechiza, porque el mundo pasa a transformarse, pasa a ser el escenario del pecado, el escenario de la caída. Y por lo tanto, en el mundo justamente es en la caída. Estar en el mundo es estar en la caída. Estar en el mundo es estar en la condición de pecadores. Así que ese es otro lugar y otra perspectiva desde la cual mirar al mundo de manera desencantada, de manera deshechizada. Alrededor de los años 1770, años muy próximos a la eclosión de la Revolución Francesa en 1789, ya las versiones materialistas de la Ilustración francesa van corriéndose hacia una adhesión a lo que es el mecanicismo. Es decir, la realidad, y el hombre incluido como ser natural en toda la realidad de la naturaleza, la realidad está gobernada por el principio causal, pero en donde la causalidad se reduce a causas eficientes, a condiciones materiales y temporales y causalidad eficiente. Desaparece la finalidad, desaparecen las causas finales, desaparece el para qué. Solamente se puede conocer el por qué. No hay finalidad en la naturaleza, no hay finalidad trascendente en la realidad. Y por lo tanto, como el hombre pertenece a la naturaleza, es mirado como un objeto más de la naturaleza y por lo tanto tampoco hay que buscar una finalidad en el hombre. Ni inmanente, porque como perteneciente al mundo de la naturaleza carece de finalidad porque la naturaleza que lo engloba carece de finalidad, ni tampoco hay que buscar una finalidad trascendente porque justamente no hay trascendencia respecto del mundo espacio-temporal, material y causal. Esto está en Hobbes, por ejemplo, está en Condillac, está en Holbach, está en Bentham, es decir, la mirada hobbesiana, incluso de la facultad racional, es reducida a una especie de cálculo de placeres y dolores. El único principio ontológico, el único principio de realidad es la materia y el movimiento para Hobbes. Y por lo tanto, la razón calcula costos y beneficios, placeres y dolores, y en esa álgebra coyuntural va determinando la voluntad. En ese sentido, la noción de libertad se reduce a simplemente ausencia de obstáculos para obrar lo que se quiere, en cuya esencia de lo que se quiere siempre se encuentra la búsqueda del placer. Lo que diría Freud, el principio del placer. La razón desde Hobbes no va más allá de eso. Ahora bien, este mundo mecanicista evidentemente provoca una escisión en el seno de la condición humana,
porque todo el mundo afectivo, emocional, el mundo del sentimiento, el mundo de la búsqueda de sentido, desaparecen porque quedan reducidos a una especie de física de placeres y dolores, a una especie de física mecánica de causas y efectos. Evidentemente, la humanidad no puede resistir, resignarse a perder la trascendencia respecto de lo puramente físico causal. Y en 1770 aparece la figura de Herder, y Herder justamente, sin dejar de ser moderno, sin dejar de adscribir el ideal de autodeterminación por parte del individuo como el ideal de la autodefinición que traduce modernamente el concepto absoluto de libertad, sin dejar de ser moderno, quiere reparar la escisión que provoca el mecanismo materialista, que sobre todo predomina en Francia. En Alemania todavía se mantiene el deísmo, o sea, hay un Dios, una especie de super inteligencia o un yo superior que es el arquitecto del universo. Más allá de que después se desentienda de lo que ocurre en el universo, es el gran arquitecto. Esto está presente en Lessing, está presente en Leibniz, en su Teodicea, por ejemplo. Porque además, la reducción materialista, que solamente ve como lógica de la naturaleza la causalidad eficiente, implica un determinismo absoluto que atenta contra la libertad. Entonces, no solamente se está perdiendo el mundo afectivo, el mundo del sentimiento, el mundo de la búsqueda del sentido, sino que también está, de alguna manera, en crisis, amenazada, nada menos que la libertad, que es lo que constituye una condición necesaria, en el sentido de que sin ella no se puede entender lo humano. Entonces, desde el deísmo, desde Herder, aparece lo que se llama el expresivismo. Es decir, aparece el concepto de expresión. Y el concepto de expresión no va a ser entendido por Herder desde un punto de vista meramente retórico o decorativo. Es decir, expresarse no es mostrar lo que ya se es, sino que para Herder la expresión implica la realización de lo que el individuo es y la clarificación que el individuo logra respecto de sí mismo en el sentido de lo que es profundamente. Aquí, con el expresivismo de Herder, ya no va a alcanzar con concordar con una idea arquetípica, inteligible y perfecta, al modo platónico, de lo que es ser un ser humano. No va a alcanzar realizar una idea universal, sino que cada individuo participa de la humanidad, pero tiene una naturaleza singular e intransferible. Con lo cual la realización individual no solamente tiene que dar cuenta de la humanidad que compartimos todos los individuos, sino que tiene que realizar ese sesgo profundamente personal e irrepetible, que tiene que a su vez no solamente reducirse al conocimiento racional, sino que tiene que incluir todo el mundo afectivo, todo el mundo del sentimiento, las aspiraciones más altas, más fundamentales, más esenciales y por supuesto más personales de cada individuo. Acá hay un tema aspiracional, no solamente cognitivo. Por eso la expresión no solamente será mostrar, hacer explícito para otros lo que uno ya sabe que es y lo que uno es, sino que en la expresión el individuo termina conociendo quién es profundamente. Bueno, evidentemente
esto también remite a la teoría expresivista de Spinoza. Spinoza, que considera que lo que él llama Dios es una sustancia infinita, y su infinitud ¿en qué radica? En que tiene infinitos atributos que expresan cada uno una esencia eterna e infinita, atributos que después se modalizan de manera inmediata o de manera mediata. Pero la sustancia es infinita y se realiza infinitamente y plenamente como tal, precisamente porque se expresan los infinitos atributos, donde cada atributo, de manera única y diferente, expresa esa esencia eterna e infinita que constituye a la sustancia infinita que es Dios, que no es sujeto, no es un ser autoconsciente, racional, no es, por ejemplo, una persona la sustancia espinosista, es un absoluto impersonal. Pero ese absoluto impersonal se expresa en distintos atributos, en distintas formas atributivas, de las cuales, según Spinoza, conocemos solo el pensamiento y la extensión. Pero aquí aparece lo que ya Herder quiere poner de relieve, la expresión como realización y clarificación. No es que la sustancia espinosista adquiera autoconciencia de sí misma expresándose. En todo caso, el lugar de la conciencia y de la autoconciencia es el modo finito humano del pensamiento y de la extensión, pero no la sustancia en sí misma, como tal separada de su expresión. La sustancia se realiza porque se expresa. No podría uno decir se conoce a sí misma, porque eso implicaría atribuirle a la sustancia espinosista una autoconciencia, pero se realiza porque se expresa. Y uno de los atributos en donde se expresa es el pensamiento. Y uno de los modos en donde el pensamiento es conciencia autoconsciente es el modo finito humano. Pero acá la expresión es realización y clarificación, explicitación, que realiza lo que se explicita. Sin explicitarse, no se realiza. Entonces, Herder toma esta teoría expresivista y, por lo tanto, si en esta teoría expresiva el individuo expresa lo que profundamente es, no solamente desde el pensamiento representacional, conceptual, sino desde sus más grandes aspiraciones, esto significa que el arte va a empezar a tener el lugar primordial, porque justamente en el arte, como diría Schiller, en el arte, pensando en la crítica del juicio de Kant, la forma realiza el sentimiento profundo del artista. Es decir, que ese mundo interior y afectivo encuentra inteligibilidad en una forma desde la cual el artista realiza, pone en el mundo, en su obra, esa síntesis. Pero entonces ya no va a alcanzar lo que Kant decía respecto del concepto de belleza como libre juego de la imaginación y del entendimiento, porque esa belleza sería simplemente una condición que existe en el sujeto. Schiller está yendo más allá de la interioridad subjetiva en la cual se daría el libre juego de la imaginación y del entendimiento, porque la belleza se realiza en la obra, y en esa obra el individuo artista se realiza como tal, como quien es y como lo que es, como humano, que es lo que es, y como quien es, que es irrepetiblemente quien es. En la obra el artista se realiza. No basta el libre juego interno de la imaginación y del entendimiento. El arte es el lugar donde se sintetiza lo inteligible y lo sensible, y lo sentimental, y lo afectivo, y lo emocional. Entonces, evidentemente, hay que superar la escisión.
el expresivismo de Herder ya anticipa cómo superar la escisión. La expresión es la forma de superar la escisión y sobre todo la expresión artística. Entonces, esto es el germen de lo que se llama el idealismo alemán, que ya nace en Kant. El problema es que para Kant el mundo sensible y el mundo de las inclinaciones es un obstáculo para la libertad moral, para la conciencia moral. Lo inteligible, lo que pertenece a lo nouménico, lo que es en sí mismo, vía la libertad como conciencia moral, como autodeterminación moral racional, eso queda escindido de las inclinaciones. Para Kant las inclinaciones siempre van a ser un obstáculo. Entonces ahí no hay reconciliación entre el entendimiento, la conciencia moral y el mundo de la naturaleza. Fichte, que es discípulo de Kant, intenta decir que en realidad hay un yo infinito y la naturaleza, el mundo, procede de ese yo infinito. Ahora, el problema es que para Fichte la naturaleza, lo sensible, sigue siendo un obstáculo. Pero que es un obstáculo que la voluntad necesita enfrentar para poder superar. Entonces sigue escindida la conciencia moral, la voluntad racional del mundo sensible. El mundo sensible es puesto por este yo infinito como obstáculo para realizarse. Pero no hay reconciliación, porque la naturaleza sigue siendo un obstáculo. Sigue siendo algo a superar, sigue siendo algo en el fondo a eliminar. El centro de gravedad de toda la filosofía de Fichte queda en el sujeto, en ese yo infinito y racional, que pone objetivamente el mundo simplemente para superarlo y realizarse desde la voluntad moral. Necesita sortear obstáculos, según Fichte, el yo precisamente para realizarse moralmente. Pero el mundo objetivo y sensible simplemente es una mediación, no está reconciliado desde lo profundo. Del otro lado tenemos a Schelling, que justamente, más hacia el lado de Spinoza, dice, bueno, la naturaleza, cuando yo veo la naturaleza, veo el cosmos, la naturaleza es el inconsciente, la realización inconsciente de una subjetividad. Esa realización inconsciente de una subjetividad no necesita conocerse a sí misma, porque hay algo que está más allá del conocimiento de sí mismo, que es justamente lo objetivo. Y lo objetivo remite a la sustancia de Spinoza, que tampoco se conoce a sí misma. La sustancia infinita, el Dios de Spinoza, no se conoce a sí mismo. Bueno, Schelling dice, está muy bien, la naturaleza es la realización inconsciente de una subjetividad, pero esta subjetividad no termina de ser una subjetividad porque hay algo que trasciende a todo autoconocimiento, que es justamente el sustrato infinito desde el cual surge este movimiento de ponerse a sí mismo. Ese sustrato, esa sustancia está más allá de un autoconocimiento. Entonces nos vamos a lo que se llamaría el idealismo objetivo, pero queda en deuda la reconciliación de un saber para sí mismo, y esto es lo que va a buscar Hegel. Ahora, en definitiva, desde todo este trayecto que yo traté de resumir, la cuestión es que ya se parte de un presupuesto que merece un análisis crítico muy constructivo y muy bien intencionado y a la vez muy severo. El hechizo de la autodeterminación absoluta, el hechizo de la autocompletitud absoluta. Es decir, el idealismo alemán no puede pensar que quede algo afuera del sujeto. Que si hay algo que está afuera, entonces se transforma en una cosa en sí que ya no puede ser conocida como tal. Esta decisión que se da en Kant. Bueno, desde el punto de vista puramente racional, esta decisión es incurable. A lo mejor hay que pensar que desde el amor, que se ofrenda gratuitamente, se puede participar en el conocimiento de la cosa tal como es en sí, aunque uno no haya sido el creador de la cosa tal como es en sí.
Y esto nos lleva a hacia otra dirección. El Dios creador, que es el Dios fundamentalmente trinitario, que es amor recíproco y consumado en una libertad que se define y que se define siempre en acto, consumándose a favor del bien y de la verdad. Entonces, todos los arrebatos del idealismo alemán parten del presupuesto de una autosuficiencia ontológica que en el fondo no puede salir de sí misma, que en el fondo no tolera que haya algo fuera de sí misma y que en el fondo está ávida de autocompletitud y en donde la categoría de lo otro simplemente es una mediación. El otro es simplemente un paso, una excusa, pero no tiene valor en sí mismo. No es misterio. Es un precio muy caro. Esto se analizará en otro video. Hasta pronto.